El señor David Galeano, fundador y director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, director en Lengua Guaraní. Es columnista de Lengua y Cultura Guaraní en Ciencia del Sur, tiene más de 15 publicaciones sobre lengua y cultura guaraní, cultura popular y antropología. Recibió diversas distinciones por su labor de promoción y difusión del guaraní a nivel nacional e internacional. Muy contento de compartir con ustedes esta mañana y repito el saludo para todos, el agradecimiento a la carrera y a los estudiantes por esta invitación. Bueno, hablar del guaraní es hablar del Paraguay. Es imposible entender al Paraguay sin el guaraní y el guaraní sin el Paraguay. Es una relación de atracción fatal que existe entre ambos, imposible disociar. Y por más que por allí exista un discurso de que Humano Potán, Masahima, increíblemente yo le decía a Ana Carmen, también a Mirta, imagínense en una semana dedicada a la carrera y a la actividad periodística, está incluida una mañana exclusivamente dedicada a guaraní. Apenas tu samba, a veces páginas de guaraní o páginas de ñanda pritero. La iku ipone y bailan de revés, la iku pama, a peor de que se contenía o para verter esa cosa. Creo que en la estadística hay que ser también bastante prácticos y claros. Casi un 80% del Paraguay habla y entiende guaraní. Habla y entiende guaraní. Yo creo que ir mostrando cómo. Y por otra parte, yo estoy seguro que hay casi un 40% de monolingües guaraní. Me refiero sobre todo a una población infantil que, aunque a lo mejor en esta parte ya citadina no se vea, saliendo acá en el entorno vamos a encontrar acá, hace rato a la entrada, al señor que está ahí en el portón, mi saludo no fue castellano, fue guaraní, no le pone guaraní para este pueblo. Y que tuve que jamás fue entender. Y esto fue acá. Y hice la prueba acá unos cuantos, para eso fue todo a la entrada. El guaraní no es una lengua de museo, no es una lengua que vivió hace años. A mí en el colegio me enseñaron que lo más grande que parió la humanidad fue el latín y obviamente el Imperio Romano, ¿verdad? Yo me pregunto hoy, en pleno 2024, si dónde está el latín y dónde está el Imperio Romano. Sin embargo, más allá de querer hacer una comparación así, un tanto a lo mejor hasta odiosa, esta lengua que siempre fue tratada de salvaje, de ignorante, de campesino, está en el 2020, 2024, y estamos hablando hoy del guaraní acá. Y con un cambio radical, si nosotros miramos 30 años atrás, o 40 o 50, la situación era mucho más complicada. Ani quieren llegar guaraní, debio indio. Los indios no hablan guaraní, debio campesino, debio campaña. Ustedes aprenden llegar guaraní. De Yuruki, Areco, el idioma guaraní. ¿Cuánta gente se arrodilló por hablar guaraní? ¿Cuánta gente recibió el Yuruquete por hablar guaraní? Y si ustedes, unos cuantos de acá y otros que están en otra parte, me dicen, yo no hablo, yo tengo vergüenza. Claro que le da la razón. Si viene de una generación apenas 25 o 30 años atrás, todavía estaba prohibido. Pero gracias al trabajo acá de Ana Carmen, de Mirta y de otros compañeros, esto fue cambiando. Primero se posesiona la Constitución Nacional actual, donde con muchas dificultades nosotros conseguimos que el guaraní sea idioma oficial, porque tengo que aclarar que en la Convención Constituyente no es que se aprobó por unanimidad, se aprobó por una simple mayoría. Y un día antes, en un medio muy conocido, se estaba haciendo la propaganda para que no se apruebe la oficialización del guaraní. Y el título decía, entre la carreta y el jet. La carreta era el guaraní y el jet el castellano.
Sin embargo, se aprobó. Otra vez, a duras penas, entra en lo que llamamos la reforma educativa. El guaraní, ¿cuánto tiempo tiene de enseñanza? Estamos cumpliendo 30 años. Apenas 30 años. Más de 200 años tiene el castellano siendo enseñado, y con todo lo que se enseñó el castellano, tampoco hablamos bien castellano. Para aquel que se rasga la vestidura y tiene miedo y tiene vergüenza y dice, yo no hablo guaraní, tengo miedo, le quiero nomás recordar que tampoco hablamos castellano. Y si uno de ustedes en este momento me levanta la mano y me dice, nunca dije, yo ahora mismo me voy acá y nunca más vuelvo. ¿Quién nos dijo hoy, ayer o anteayer, venina, andátena, contálena? Nada. Y sospechosamente para nosotros fue castellano, mamobio. Eso es yo para que solamente queremos ver el guaraní, porque todo el mundo tiene miedo a hablar guaraní. No, yo no hablo guaraní, cuesta mucho. Yo hablo yo para no. La pregunta es, ¿hablamos castellano o hablamos yo para? Venina, andátena, eyuna, erena, eyapón. Eso es guaraní. Mezclado con el vení, que ni siquiera vení es ven o venga, o andátena. Y eso es yo para. ¿Quién acá en algún momento nos dijo, vení que, decirle que, llevarle que, contarle que? ¿Y qué parece castellano? Pero que no es castellano, que guaraní, que yu, que ere, que ella po, que eu era jaque, hemos de u, que supe, y eso que yo para, en el castellano. Y se nos ocurrió mezclar y decir que na, decirle que na, llevarle que na, contarle que na a tu mamá, que na. Ambas es castellano, na, ¿verdad? Guaraní, que está en el castellano. No podemos vivir sin el guaraní. El castellano es una lengua seca, fría. En el castellano yo puedo decir ven, o vení, o venga. Hasta allí nomás. Eso guaraní es eyú. Pero el guaraní tiene algo más que no tiene el castellano, que es eyú na. Que es como decir vení, por favor. Pero si lo digo eyú, nadie puede decir eyú mi. Ya no es na, es mi. Tampoco tiene eso el castellano. Y puedo juntar los dos y decir eyumi na. O bien puedo decir eyu que. Y puedo usar los tres y decir eyumi que na. Que traducido sería como venir por favor, por favor, por favor. Y el paraguayo así tan particular como es, no se va a conformar con decir eyumi que na, va a decir otra vez eyumi que na y catuno. Es como decirle venir por favor, por favor, por favor, si podés. Y obviamente de cabeza te tiras al frente. Si eso no es ser expresivo, entonces ¿dónde está la expresividad? Nosotros no podemos vivir. ¿Quién en algún momento nos dijo opa? Opa le dijiste, opa le llevas, opa, ni siquiera es vos, es vos. Opa le dijiste, opa le contaste. Paje guaraní, le yupa, le opa, le yapopa, le bapopa, paje guaraní. ¿Qué vio que eres hina vos? ¿Qué vio que eres hina vos? Y no me digan que no escucharon. Pues insisto, si ahora me dicen no escuché, ya no me voy a mi casa, me voy a la luna. ¿Quién vio que eres Inabo? Un estudiante de la Facultad Politécnica, alumno mío, yo le grabé el momento, le hice escuchar y los dos nos matamos la risa después. Ni él se dio cuenta que habló así y pasó desapercibido, porque nadie levantó la mano y dijo, esperamos un ratito, yo no estoy entendiendo. Vos estás diciendo, ¿qué tiró? ¿Qué es lo que tiró? Que eres Gina vos. ¿Qué tiró? Que eres Gina. ¿Qué es Gina? Nadie dice eso para ver, todo el mundo entiende. A un extranjero tendría que morir, vivir, resucitar y dar gracias a Dios que allí va a entender qué es lo que estamos diciendo. Pues nosotros entendemos, sin problema. ¿Quién vio que es Inabo? Vos daye, yo ni yo también y vos lo, yo también y vos lo. ¿Estoy mintiendo? No estoy mintiendo. Así hablamos. Claro, yo tampoco le diría así, vamos a negar eso. Esa es una realidad. ¿Podemos mejorar? Podemos. Yo cuando quiero hablar bien castellano, hablo perfectamente bien. Yo quiero hablar bien guaraní, hablo maravillosamente bien guaraní. Y no es por jactarme a mandarme la parte, yo puedo hacer eso, ustedes pueden hacer. La academia, la universidad, le va a mostrar lo que es el guaraní. Y ustedes después van a hacer lo que mejor les parece con ese idioma. Un médico que en Paraguay no sabe qué es cambirulleré, prácticamente no tiene razón de ser. Porque una mamá paraguaya no se va a acercar con la criaturita en el brazo a decir, doctor, se me envió gastroenteritis. Si llegase a decir gastroenteritis, viene el fin del mundo.
Acá la gente tiene cambrullería, mitad de Paraguay, la mitad de Paraguay no tiene gastroenteritis, acá la gente tiene cambrullería. Acá nadie tiene hidrocefalia, acá todo el mundo tiene ojeo. Acá nadie tiene hepatitis B, no existe esa palabra. Acá la gente tiene piagurú y tiene que hacerles ahí para curarse. Y más allá que nos gusta, acá hay pobras y bomberos y plata de bebé y caray pijaré. Y eso está en nuestro léxico de todos los días. Hermano, no. Nosotros creemos en el Pora, y acaso que el Pora nos sale en películas norteamericanas mucho más lindo. Bien vestidito, no son más feos que la musita, pero el Pora también, ¿verdad? Ella le llama fantasma acá el Pora. ¿Acaso que nuestro Luisón no sale en la tele, pero bueno, sale en las otras películas, a lo mejor más lindo, más peinado, Luisón, a nosotros también. Eso existe en todas partes y eso está en la expresión de la gente. Cuando hablamos no podemos vivir sin el tereré. ¿O acaso vamos a decir, che, prepara un poco de infusión en agua fría con hielo y vamos a tomar? Porque así dice el diccionario, tereré, infusión de agua fría con hierbas medicinales. Y nadie va a salir a decir, che, vendemos un poco de agua fría con hierbas medicinales, vamos a hacer una infusión. Todos piden tereré. Todos decimos chipá, bori. Encima la sopa más linda, la mejor sopa del mundo hoy en día. Un motivo para estar orgulloso. Pero tuvo que ser alguien de afuera que nos dijo que eso es lindo, porque nosotros no nos creemos que tenemos cosas buenas acá. Hoy un poquitito más. Cuando nosotros nos encontramos, yo viajo mucho, yo recorro 5 veces como mínimo el Paraguay, y me voy a lo más profundo del Paraguay, y allí veo a la gente que habla guaraní. Y veo a los niños, que muchas veces somos tan injustos cuando nosotros queremos ver la película solamente en castellano, pensando que va a ser un hueco. Que llega la profesora Noelia Casola, un aplauso también para ella. ¿Sí? Bueno, y les decía, al salir uno se da cuenta que hay un Paraguay, que así en la jerga la gente dice un Paraguay profundo, pero es el Paraguay nuestro de cada día. Y cuando en una oportunidad, le cuento esto con una anécdota, me tocó llevar unos libros a una escuelita. La profesora me dice, voy a dejarme a ver, que quiero en segundo grado. Allá esa camisa y me quedaba por el verdugo. En realidad eran libros que me habían entregado un amigo para donar a la biblioteca. Fuimos a la sala y yo tengo una costumbre, que yo sé que no está bien, pero hago para yo mismo demostrarme que no estoy equivocado. El día que eso cambie, entonces yo voy a cambiar también con esa actitud que tengo. ¿Qué hice? Entré a la sala, eran 22, 23 criaturas, segundo grado, varones y mujeres. Hablo yo, primeramente en un castellano bien barete, buen castellano. Y yo comienzo a mirar a la medida que voy hablando y veo unos rostros serios, unas miradas así distantes. Termino de hablar y le pregunto, ¿me entendieron? Ni una mosca voló. Vuelvo a preguntar, ¿me entendieron? Y uno de aquel lado me mueve la cabeza. No. Le digo que votar la nueva guaraní. Sí, votar. Le cuento lo mismo guaraní. Y es como que se abrió la puerta y entró el sol. Y cuando yo les dije que en guaraní se abrió UPM, al libro, fue a ver que cada ir en Leopoldo, a Ubotaco y a Uruco, a ver PM, que en Gatos Anuesa, que moñe en Nijo y Apo. Y el Vitali, que estaba en el tercer lugar, se dio cuenta que eran 4 libros. Entonces él me levanta la mano y me dice en guaraní, va a ir el 4 entre el Uruco, por el Uruco, a ver esta vez, va a ir el 4 entre la ciudad. Él entendió mi discurso, inclusive criticó. Era un serio por el crítico, porque solamente 4. Y hasta el final tuve vergüenza, eran 4 y eran más de 20. Pero a donde quiero llegar es que ese discurso entre niños, yo tuve que hacerlo en guaraní. Yo les invito a ustedes, en el ámbito del periodismo, si hacen prensa radial o escrita o televisiva, voy a tomar este último rubro, televisión. Yo les puedo asegurar que en el día, en cualquier canal de televisión, ustedes van a encontrar a más de una persona hablando guaraní, a ese entrevistado que está hablando guaraní, que comienza a hablar y habla guaraní. No le voy a hacer una propaganda, pero de todas maneras yo creo que más de uno vio ayer el programa
del Alcide. ¿Qué habló? Habló inglés, habló chino, habló alemán, habló guaraní. ¿Y por qué le llevaron allí? Porque es una tradición del tipo, un fenómeno. Más allá de que nos guste, a mí no me gusta cómo canta, pero le sigo, yo le escucho y yo me pone rabioso. Las enduanas luego. Bueno, ese tipo de cosas nos muestran de que el guaraní no está ausente. Decir tierra adentro, es un grupo de jóvenes que cantan. Acá Noelia tiene una amiga con la que muchos años hizo un programa en radio, que es Dalma Ferreira, también profesora guaraní. Fantástico ella con su grupo cantando guaraní. Néstor Lobo y los Caminantes cantan en guaraní. Uno sale a los festivales y que encuentran niños jóvenes cantando polcas y guaraní. Quiero cerrar esta parte diciéndole sencillamente que el guaraní no está ausente, está presente. Y que no tengan miedo de hablar. Y que no tengan miedo de decir que hablan guaraní. Digan, hablo guaraní y en todo caso hablo castellano. Porque de tanto decir que solamente hablamos yopará, estamos negando la palabra guaraní. Y eso es un acto criminal. Eso no se puede hacer con el guaraní que tanto nos dio a lo largo de la historia y que nos sigue dando. Por eso decía, entender al Paraguay sin el guaraní es imposible y al guaraní sin el Paraguay también. Hasta aquí llego y en todo caso después quedo a la consulta de ustedes. Muchas gracias por escucharme. Acá por Andú, va a ser un río de Guarango en Andú, el río con mi TV. Hoy iba a tener que ir a Guarango, anda de cabello. Hay una situación, yo les digo, nueva, donde decía ya hace rato que nada más y nada menos una semana dedicar al periodismo en un día que ustedes eligieron para Guaraní. Y estamos acá, estamos una buena cantidad de gente. Resulta algo atractivo, resulta interesante. Sin embargo, todo ese proceso para, en este caso, eliminar la lengua, porque esa fue siempre la intención. No pierdas de vista que antes de la guerra del 70, los aliados ya sabían que iban a tener un enemigo mayor, y eso quedó plasmado, está escrito, están los documentos históricos. Por ejemplo, Bartolomé Mitre, que decía, si queremos eliminar Paraguay, primero tenemos que eliminar a Guaraní. Cuando termina la guerra del 70, durante la guerra, López, ¿qué hace? Usa Guaraní. Llama en Paso Cocú en 1867 a los más entendidos en guaraní, le piden que hagan una cheque. Y se publica como consecuencia de eso. Imagínense un medio impreso, hablando del periodismo, el Caixilí, totalmente escrito en guaraní, con obra de Natalicio Marieta Talavera y otros, donde se usaba guaraní para levantar el ánimo de la tropa y burlarse del enemigo. Bojapuy Añanimbaco y Arindaye Orin, Oyoguaba Anga, Caí Yaguaja Popí, pero segundo el Caí Bartolomite Yaguabe Nancio Flores Popí, la triple alianza Guá, decía Natalicio Marieta Talavera. Y obviamente levantaba el ánimo. ¿Qué pasó? Al terminar la guerra, se produce el fenómeno. 7 días después de la muerte de López, se prohíbe el uso de guaraní en las instituciones educativas. Una de las primeras disposiciones. Y durante la guerra, esos niños que murieron en Acotaño, yo les pregunto, ¿creen ustedes que esos niños hablan en chino, en inglés, en ruso? Eso hablaban todo guaraní. Lloraron en guaraní, pidieron no morir. Las mujeres que pelearon, la famosa mujer paraguaya, la mujer más heroica, que dice Francisco, la que peleó, por ejemplo, en Piribebuy, esa mujer hablaba guaraní. Eso ni idea tenía que era el inglés o francés, ni a guaraní. Y entonces, repito, termina la guerra y empieza una campaña. Cuando el Paraguay queda diezmado. Yo creo que no existe una guerra parecida a esa guerra genocida del 70. Diezmado, muchos de los que se iban a formar tuvieron que ir a la Argentina y allí es donde se instala el vocablo. Y viene de allí con la palabra guarango y se aplica. Y entonces era la prohibición, sos guarango, por eso habla guaraní. ¿Qué guarango que sos? Y sin ánimo de generar ningún disgusto a nadie,
Pero hasta hoy uno puede ver en canales argentinos decir son guarangos o eso es una guarangada. ¿En qué sentido? En un sentido despectivo, de algo que se asocia con la ignorancia, con la pobreza, con la inferioridad. Entonces, lo que podemos decir, redondeo la respuesta, es que todavía se escuchan, pero ya no son muchas las voces. Y no para quedar bien con ustedes, pero de lo mucho que suelo recorrer, capaz que yo escuche más algo como eso en gente de más edad. Poco o nada yo escucho a jóvenes decir guarango hoy en día. Y decir que está desapareciendo. Así que, pero hay todavía una campaña por desarrollar para que la situación de lo positiva que está ahora resulte más positiva hacia adelante. Hablando de guarango, como decía recién, yo recordé una palabra. ¿Podrías decir, David, el tema de la tierra del guarán? Por favor. Perdón, pero no era yo la pregunta, pero creo que es importante. En realidad, ya que hace rato recordamos y está recordando al profesor Pedro Moliniers, la tierra del Gran Guarán está en la canción dedicada al Cruz Cerro Porteño. Y la palabra guarán, que se relaciona con el guaraní, en realidad, guarán se refiere a un asno, a un burro, ¿verdad? Ese es el significado, hablando en términos semánticos. Sin embargo, acá, por una especie de doble discurso, se relacionó esa palabra con este guaraní. Y por eso vamos a encontrar no solamente en esa, hay otras canciones donde se menciona el Gran Guarán, la tierra del Gran Guarán, aludiendo al guaraní, pero a la vez en un doble sentido, a algo de chabacano, despectivo, ¿verdad? Vinculado a la ignorancia. El guaraní con mi parte. El guaraní tiene una mayor fuerza en este momento porque justamente la mirada estratégica de lo que nos dedicamos al tema guaraní también apunta a ese otro mundo en el cual estamos viviendo casi la mitad de nuestro día. Hay gente que vive más, hay gente que vive menos tiempo en el mundo virtual. Que está el WhatsApp, Facebook, el Instagram, TikTok, mira, el barrio se da, pero yo por ahí guaraní. Ustedes entran a distintos canales de YouTube y van a encontrar un montón de materiales, sea música, poesía, teatro, de todo. Y eso nos muestra a nosotros un espacio nuevo que el guaraní está conquistando. Cosa a lo mejor interesante, no conocida, es que el primer sitio que el guaraní tuvo en internet fue obra de un alemán. Justamente le estaba recordando a nosotros acá, Mirta, de la Universidad de Mainz, el doctor Wolf Lustig, que inclusive creó la palabra internet, o sea, la nomenclatura para decir internet, y él comparó internet con una tela de araña, le llamó ñandutí. Entonces, si hoy yo quiero decir internet, yo ñandutí. ¿Qué otra cosa puede haber interesante? El otro día, gracias a Noelia, estuvimos en su programa, y ella daba un dato importante que todos tenemos que reconocer. El Paraguay es el epicentro, el corazón, la región donde más se habla guaraní, y donde inclusive puede haber más fanáticos por el guaraní, sin ninguna duda. Pero no olvidemos que la Argentina, acá al costado nuestro, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Jujuy, el año pasado empezó un curso de guaraní dentro de la Universidad Nacional de Jujuy, en la Universidad Nacional de Rosario, en la UBA, en Buenos Aires, hay carteras de guaraní. Ahí, por no decir más del 1 millón de paraguayos, podemos decir miles de paraguayos hablando acá en la zona, hijos de paraguayos y argentinos. Cruzar acá, Formosa, ir a hablar guaraní. O sea, no estamos, por eso decía ya hace rato, con un guaraní que ya prácticamente está en el museo y que hay que ir a visitarlo de vez en cuando, y que afuera ya nadie habla. En el Brasil, uno va acá tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Obrador para una conferencia, y yo entendiendo que todo el mundo hablaba portugués, yo portugués que es lo más pobre que no sé qué, ¿verdad? Entonces comencé a balbuceando allí en portugués hasta que allá del fondo alguien me levanta la mano, y le digo, sí, adelante, le digo, guaraní, me dice, añade, ponale,
Hay gente en guaraní, me dice que va a ir la portuguesa. Hay muchos guaraní, estaban doblados acá en Mato Grosso. Ustedes van a encontrar en la UNILA, acá en Foz de Iguazú y en Paraná, clases de guaraní. Van a encontrar en la USBI, en San Pablo, clases de guaraní. Tarija, Beni, Pando, Santa Cruz son departamentos en Bolivia que tienen guaraní hablantes. El guaraní es el tercer idioma más hablado de Bolivia. Quechua, aymara, guaraní, luego ya están las demás lenguas. Bolivia tiene 38 idiomas oficiales. Oficializó sus lenguas, inclusive una que tenía 2 hablantes. Y repito, la tercera lengua más hablada de Bolivia, en la zona de frontera con Paraguay, es precisamente los departamentos de Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz. Se habla. Por eso se calcula que hay un promedio de 11 a 12 millones de guaraní parlantes en la región. Una región muy amplia. En el Brasil hasta ahora hay un apellido que es Paraguazú, y Paraguazú es el Atlántico. Uno dice el estadio más grande del mundo, dicen ellos, Maracaná. Maracaná no es un loro. Y justamente el personaje que refería hace rato acá Maracaná, en Indeyú, es un loro. Carió, allí en Carioca, o uno dice, por ejemplo, Itamanatí, ellos escriben Itamanatí. Y es Itá, piedra, maná, deforme, tri, lugar donde abunda. Uno dice Yacarepaguá. El yacaré es un nombre guaraní. Hay Yacarebú, Yacaregobierno, Yacarepaguá. Son variedades. Uno dice Uruguay, es un uruguayo. O en Uruguay está Tacuarembó. Son nombres guaraní. El lugar donde nació el argentino, Libertador de América, San Martín, que en ese tiempo todavía era territorio paraguayo, es Yapeyú. Yapeyú, nombre guaraní. Ustedes cruzan al otro lado, están con su patria. Van a encontrar la Virgen de Itatí, van a encontrar nombres en guaraní. Entonces, es importante entender de que no estamos en una situación crítica, ni mucho menos. Hay un estudio que hizo la UNESCO donde decían que hay más de 6.000 idiomas en el mundo, pero según ese informe de la UNESCO, 3.300 y un poco más de lenguas están en peligro de muerte porque tienen menos de 100.000 hablantes y porque no tienen presencia en Internet. Lo nuestro acabo de decir, hay más de 11 millones de guaraní hablantes y tienen una abundante presencia en Internet. ¿Hace falta más? Hace falta más, mucho más. Cada 15 días dice que muere un idioma en el mundo. A la llegada de los conquistadores habían 1.000 lenguas aproximadamente en América, hoy restan un poco más de 250. 75% han sido aniquiladas. Entre las lenguas más habladas está el guaraní. Wikipedia tiene 370 versiones en 370 lenguas, de 6.000. Una de las 370 es guaraní. El navegador famoso, que es el Firefox, tiene 109 versiones. Una de ellas, la única en lengua americana, es en lengua guaraní, se llama Aguaratatá. Firefox solo, Aguaratatá. Y por último, les invito a ustedes a que usen el traductor en Yehazapá, que ustedes ponen el mismo traductor de Google, ponen ustedes el texto en castellano y pidan la traducción a guaraní, o escriban en guaraní y les va a traducir al castellano. ¿Qué muestra eso? Un guaraní que está vivo, que dentro de todo está progresando y que sobre todas las cosas es un motivo de atracción para mucha gente del mundo.